Bueno, muy buenas noches para todos. De antemano, agradecer su puntual asistencia a este CIPAS de organizaciones solidarias. Em, Hay que decir entonces, para iniciar, que pues he tratado de organizar una estructura de la presentación que nos ayude a ilustrar los componentes sobre los cuales estamos interactuando para esta actividad. Entiéndase la actividad de la tarea número 4, que es sobre la cual estamos interactuando. Por eso entonces este CIPAS se denomina Estructura Financiera de las Organizaciones Solidarias. Tengo, digamos, una estructura, ¿cierto? Que nos va a ayudar a orientar la estructura del curso. Vamos a revisar un poquitico la agenda del curso, cuáles son las actividades que vamos a trabajar, algunos elementos que hay que tener en cuenta y ya les daré espacio para preguntas y sugerencias. Bueno, allí recuerden además que el CIPAS está quedando grabado y yo se los publicaré en a través de los foros y también a través de los correos internos institucionales. En ese orden de ideas, observen ustedes que esta agenda de nuestro curso ya tiene un avance importante que hace que iniciamos el pasado 8 de febrero y en este momento ya tenemos inclusive calificada la tarea 3. Ya estamos en la tarea 4 que inició el 18 de abril y que en 20 días, el 15 de mayo, estará terminando. Estamos, digamos, allí evolucionando en el proceso, puesto que una vez terminada la fase 4, iniciaremos la última fase, la fase final, que se llama construcción del informe final, que va del 16 de mayo al 29 de mayo y allí estaremos cerrando el curso. Entonces, noten ustedes cómo está evolucionando el tiempo. Dialogaba con algunos de ustedes sobre su participación el próximo 15 de mayo en en nuestro congreso Prospecta. Están cordialmente invitados y tienen unos puntos precisamente por su participación, así que todos aquellos que pues lo estén haciendo, ya estén inscritos y demás, pues recuerden enviarme el soporte por el correo interno del curso para hacer efectivos esos puntos. Bueno, muy bien. También hay que decir em, un poco en el orden de esas actividades que hay que realizar que la estructura del curso ya tiene definidos unos componentes sobre los cuales ustedes han ido evolucionando en el marco de lo que también he ido revisando en los foros. Y esos componentes están asociados, recuerden que tenemos una guía de actividades con su respectiva rúbrica de evaluación de esta, digamos, en este proceso estamos en la evaluación de la unidad 3 tarea 4 que básicamente se denomina examen de la estructura financiera de las organizaciones sociales, de las organizaciones solidarias, como se denomina este CIPAS. Tiene una participación de 125 puntos sobre los 500 y ya lo decíamos, el próximo 15 de mayo finalizaremos esta fase. Esta fase contempla 4 grandes componentes que ustedes entregarán en un informe final, ¿cierto? El informe es de manera colaborativa y ese informe lo que permite es que ustedes identifiquen la diferencia entre utilidad versus excedente. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso y ya también en la pasada sesión académica que tuvimos también hice un referente sobre la temática. Estructura del patrimonio de una organización solidaria versus la de una empresa de cualquier otro sector. Diferentes posibilidades que se presentan para acceso al financiamiento. Allí inclusive en los foros les he incluido algunos documentos que les aportan el proceso e identificación de las diferentes operaciones que garantizan la sostenibilidad de las organizaciones solidarias. Esto en términos del entregable, ¿sí?
ese entregable que ustedes, digamos, consolidan a través del entorno de evaluación. Ese entregable, pues es un informe escrito que entregan en formato Word con una estructura que está definida allí en la guía: portada, objetivos general 1, específicos 3, introducción, desarrollan el trabajo, plantean mínimo 3 conclusiones y con las respectivas fuentes bibliográficas en normas APA, que digamos también está allí un poco socializado en las redes, en los foros, perdón, y se los he socializado también por el WhatsApp que tenemos y em, por el Teams, ¿cierto? Allí en Teams también les tengo ese componente. Hay que tener en cuenta también que si bien el entregable es de forma colaborativa, de manera independiente, ustedes deben de compartir en ese foro de discusión que tenemos los avances de la actividad, ya que esta participación, junto con ese rol que ustedes asumen, hace parte del tercer criterio de evaluación que se tiene en esta tarea 4. Recuerden que los roles son el de director, ¿cierto? El director coordina y da como las directrices en tiempos de desarrollo y revisión de la entrega de la actividad. El director determina los plazos máximos para entregar los aportes individuales y colaborativos. Em, Hay una línea en términos de que los aportes individuales son máximo 15 días previos al cierre de la actividad y los colaborativos máximo 6 días previo al cierre de la actividad. El compilador pues estructura el trabajo según lo establecido en la guía de actividades y es el encargado de publicar el producto final una vez, digamos, esté aprobado por el grupo, pues allí en el entorno de evaluación. Y se pueden presentar, si ya tenemos un director, un compilador, 3 colaboradores y ellos ayudan a depurar el documento, ayudándolo a hacer ediciones de estilo, de normas APA en términos de los requerimientos de la guía de actividades. Y para efectos, digamos, de esa rúbrica de evaluación, pues hay 3 elementos que se evalúan. El primero es que ustedes, de una forma completa, identifiquen la diferencia entre utilidad y excedente y entre la estructura del patrimonio de una organización solidaria, ¿sí? Em, Denme solo un segundo, jóvenes. Es que están preguntándome aquí puntualmente por una actividad. Entonces, denme solo un segundo. Bien, continúo. Qué pena con ustedes. Continúo, pero bien, les estaba diciendo que hay 3 criterios que evaluamos y es que elaboren en forma completa la identificación de esa diferencia que existe entre utilidad y excedente y la estructura del patrimonio de una organización solidaria versus otra de cualquier tipo. Ese es un primer componente del cual voy a hablarles un poco ahora y con los aportes que ustedes han hecho, me he dado cuenta que están muy bien porque los han inclusive referenciado con normas APA y demás. El segundo criterio es que ustedes también en forma completa establezcan las posibilidades de acceso a financiamiento e identifiquen las operaciones que garantizan la sostenibilidad de las organizaciones solidarias. También en este CIPAS voy a hablar sobre la temática y ya algunos de ustedes han profundizado sobre el tema. Y además de eso, en el foro ya les he publicado algunos PDFs sobre esa estructura de financiación. Y el tercer y último criterio, los 2 primeros criterios valen 50 puntos cada uno y este último criterio vale 25 puntos,
Donde ustedes desarrollan a cabalidad las disposiciones del rol que escogieron, miren que es muy importante que elijan un rol y pues que hagan los aportes coherentes y pertinentes en torno a esos tiempos que hemos venido dialogando a propósito de esta guía de actividades. Muy bien, entonces dicho eso y retomando los componentes, pues allí cuando estamos estableciendo ese diferencial que hay entre excedente y utilidad en términos de ese enfoque solidario que tenemos, básicamente está asociado a que en las organizaciones solidarias ese término de excedente se utiliza en lugar de utilidad, que es el que se utiliza en el sector real, ¿cierto? Las empresas utilizan normalmente utilidades. De hecho, uno de los estados financieros se denomina estado de resultados y también se identifica como utilidades o pérdidas, ¿sí? Si bien el estado financiero es el mismo para todas las instituciones, hay que dejar claro que en las organizaciones solidarias no se generan utilidades, se generan excedentes. Y ese excedente se genera para ser reinvertido en la organización, ¿cierto? Y para beneficiar a sus asociados y a la comunidad. En cambio, cuando se mira esa utilidad en el sector real, esa utilidad es un beneficio económico para los propietarios, socios o accionistas. Y por eso se distribuyen las utilidades al final del periodo. Miren la diferencia tan radical, ¿cierto? En el sector solidario, lo que hago es establecer unos excedentes que reinvierto en la organización y que beneficia a los asociados o la comunidad, ¿sí? El otro componente que hay que tener en cuenta en términos de esa definición de excedente en las organizaciones solidarias está asociado a conceptualizar con claridad el excedente, ¿cierto? El excedente es un resultado positivo de las operaciones de una organización solidaria después de cubrir costos y gastos. Así se define el excedente, ¿sí? En cambio, la diferencia que se obtiene con la utilidad en las empresas tradicionales, el excedente se destina a beneficiar a la comunidad y no a maximizar ganancias y no a maximizar las utilidades para los socios, dueños o accionistas, ¿sí? Ese es el componente diferencial sobre los 4 derroteros que estamos trabajando allí en términos de esta tarea número 4. El objetivo del excedente entonces está asociado a reinvertir, a beneficiar, ¿cierto? La reinversión del excedente en las organizaciones se genera para fortalecer las operaciones, para fortalecer los servicios, ¿sí? Y el beneficio comunitario es destinarlo a programas, a actividades que básicamente benefician a los asociados y en general a la comunidad, ¿cierto? Ese es ese es el objetivo, ¿cierto? El excedente a diferencia de la utilidad, ¿sí? Esto, digamos, en términos de los principios y valores cooperativos es congruente. Cuando uno está hablando de esos principios y valores cooperativos, pues está la adhesión voluntaria. Entonces, las organizaciones solidarias se basan en la libre asociación y en la participación de sus miembros, ¿sí? También en la gestión democrática, los socios controlan democráticamente la organización, ¿cierto? Con igualdad de derechos y deberes. Y también el interés por la comunidad. Las organizaciones solidarias se preocupan por el desarrollo sostenible de sus comunidades. Esos principios cooperativos están enmarcados en ese diferencial que hay entre excedentes y utilidades, ¿sí? ¿En qué se distribuyen los excedentes en las organizaciones solidarias? Voy a plantear los dos diferenciales. Cuando yo estoy distribuyendo utilidades en una empresa que no sea del sector solidario, yo básicamente esos recursos los destino en reponer activos, reponer capital de trabajo, pagar impuestos, cubrir el servicio a la deuda y distribuir utilidades o dividendos, ¿sí? En cambio, cuando estoy hablando del sector solidario, esa distribución de esos excedentes, ¿sí? Implica establecer, digamos, unas reservas para el mantenimiento de los requerimientos que se tiene en el sector solidario, las reservas, ¿cierto? Básicas. Implica que parte de esos excedentes entonces se destinan
asegurar esa sostenibilidad de la organización, ¿cierto? Cuando hago esas reservas. Implica también unos fondos sociales, o sea, una parte de esos excedentes se destina a actividades de beneficio social para los asociados. Y también implica unos retornos, es decir, puede repartirse entre los asociados de acuerdo a su participación. Esos son los elementos diferenciales, ¿sí? Hay que entender también que las reservas y los fondos de las organizaciones solidarias están constituidos, ¿cierto? Aun cuando en últimas todos son fondos, porque la reserva es un fondo para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la organización solidaria. Los fondos, diferenciamos las reservas de los fondos porque los fondos sociales y los fondos de desarrollo están enmarcados, los primeros, en unos recursos que se destinan a actividades de beneficio comunitario y los segundos a la inversión para fortalecer las capacidades de la organización, ¿sí? Esos son los componentes sobre los cuales se estructura, ¿cierto? Ese diferencial. La importancia del excedente para el desarrollo sostenible está asociado, primero, en que el excedente debe permitir que se generen, digamos, unas prácticas y tecnologías que se utilicen para el desarrollo del proceso que sea sostenible, ¿cierto? De garantizar el cuidado del medio ambiente. Los fondos sociales generan impacto positivo en la comunidad y la reinversión fortalece la capacidad económica de la organización, ¿sí? Esos son, digamos, los componentes sobre los cuales se estructura el proceso. El excedente como tal es una herramienta de transformación social, porque desde ese aspecto solidario, el excedente es consecuencia, es el motor de los valores de la solidaridad y la cooperación, ¿cierto? El impacto social permite a las organizaciones solidarias generar un impacto positivo en las comunidades y el desarrollo integral contribuye a, digamos, ese desarrollo sostenible a nivel económico, social y medioambiental, ¿sí? Porque digamos que lo óptimo, ¿cierto?, es que estas instituciones se mantengan en el tiempo y para eso tienen que ser sostenibles, ¿sí? Digamos que allí también hay que tener en cuenta un poco lo que yo llamo la conceptualización financiera. ¿Por qué? Porque resulta que esos estados financieros, si bien presentan un diferencial con las empresas del sector real, ¿sí? Puesto que acabamos de definir el excedente versus la utilidad, los estados financieros per se contemplan la misma estructura de análisis de una empresa del sector real, ¿cierto? Está el estado de resultados, está el balance general, está el flujo de caja, ¿cierto? Y estos, digamos que alimentan la información que permite establecer en el tiempo, porque los datos son fidedignos, la autosostenibilidad de las instituciones, ¿sí? Esos tres estados financieros, balance general, estado de resultados y flujo de caja, cuando se estructuran anualmente, nos van mostrando cómo se comporta la sostenibilidad de la compañía, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Ese comportamiento implica que se tenga un buen manejo del esquema financiero, de tal manera que cuando usted mira ingresos y egresos, pues si no genera, digamos, excedentes, por lo menos genere un equilibrio, ¿cierto? Garantizando que costos y gastos se logran, digamos, subsanar, se logran em, em, mantener, ¿cierto? En el desarrollo de la operación. Y esto, digamos, en términos de todos los procesos que se generan. Porque una empresa una organización solidaria tiene que ser autosostenible y eso implica que cualquier proceso que genera le debe generar una tasa de retorno que al menos se encuentre en punto de equilibrio, ¿cierto? Eso es lo que hace que el resultado de la operación o genere excedente o que por lo menos sea autosostenible. Si estoy generando un proyecto, por ejemplo, lo mínimo es que la tasa interna de retorno responda al costo del capital, ¿cierto? Que se tiene invertido para la operación de la organización solidaria. En ese sentido, si la TIR es mayor a ese costo de capital y o
el valor presente neto es mayor a cero, digamos que estamos haciendo bien la tarea porque eso nos va a asegurar excedentes. Si bien es cierto, ese es, digamos, el deber ser para la autosostenibilidad, también se puede generar que la TIR sea igual al costo del capital o que el valor presente neto sea igual a cero. Y esto básicamente lo que mostraría es que si bien no se generan excedentes económicos, pues sí se deben de estar generando excedentes en términos de los aportes que se generan al mantenimiento del medio ambiente, ¿cierto? A la construcción de un, de una, de unas utilidades y más que utilidades, de unos beneficios, ¿cierto? Para la sociedad que está siendo impactada por la organización solidaria. En términos generales, la autosostenibilidad se ve en dificultades cuando no se cumple ese criterio, es decir, cuando el valor presente neto es menor a cero o cuando la tasa interna de retorno es menor al costo de la operación, del capital, ¿cierto? Esto en términos de la sostenibilidad, pero también recuerden ustedes que tenemos que hablar de las fuentes de financiación. Y en términos de esas fuentes de financiación, quiero hacer un énfasis en un entregable que les hice a través de a través de los foros, en el cual ustedes encuentran un detalle, ¿cierto? De fuentes de financiación digamos que constituyen un documento que les ayuda a identificar esas fuentes de financiación. Entonces está la Asociación Europea que financia proyectos de conservación en todo el mundo, la EOCA, ¿cierto? Y allí inclusive tienen algunos links para encontrar, digamos, un poco más de información. Está el financiamiento para soluciones basadas en la naturaleza, el SOPOL. Está en Canadá, digamos, se financia el desarrollo, género, medio ambiente e inclusión, ¿cierto? Entonces allí la creación, gestión y transferencia del conocimiento ayuda a estructurar algunos componentes a través de algunas ONG que estructuran o que definen proyectos en torno a estas variables. La Embajada de Estados Unidos en Colombia financia pequeñas organizaciones sociales, ¿cierto? En términos de esa cooperación de esa movilidad nacional e internacional. Estos programas básicamente lo que hacen es apoyar proyectos que proponen las ONGs colombianas para fortalecer la cultura, la educación, ¿sí? También tenemos la subvención para proyectos de impacto social o ambiental, el Our Some. Allí también tienen un link para que puedan incursionar un poco en esos procesos que tienen para la creación y gestión de transferencia del conocimiento. Em, También tenemos subvenciones a participaciones de biodiversidad. Allí tienen el link. Las subvenciones OAK, que son proyectos sociales y ambientales, también tienen el link allí. Tienen subvenciones de Coca-Cola, ¿cierto? Esta fundación de Coca-Cola que básicamente establece algunas postulaciones eh, de personas naturales y jurídicas para fortalecer, digamos, las comunidades en términos de ese capital social al cual le apuesta Coca-Cola, ¿cierto? Y que en últimas retribuye en impuestos para ellos y en beneficios para la sociedad. Están las becas del DAT, que son programas de viajes de estudios en Alemania, ¿sí? Están también apoyos de la Fundación Alstom para proyectos locales. Está el programa de subvención para proyectos del World Trade Organization, ¿cierto? Está la convocatoria de asistencia financiera no reembolsable para proyectos comunitarios de seguridad humana. Digamos que lo financia la Embajada del Japón y a través de la Embajada del Japón en Colombia, digamos, se consiguen, digamos, algunos recursos. También está el Fondo de Respuesta a las Organizaciones de Sociedad Civil en Crisis, el CIVICUS, ¿sí? También contamos con la convocatoria de propuestas abiertas para apoyar a las pymes en el sector de los productos básicos,
¿cierto? El Common Fund for Commodities. Las innovaciones para el desarrollo, ¿cierto? El Development Innovation Ventures de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Está la subvención al sector privado para lograr impacto a través de las alianzas de desarrollo global, también de USAID. La convocatoria para registro de propuestas, que acceden a la exención del IVA. Eso está a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. Los donativos del Fondo Global de Mujeres, el Global Fund for Women. La creación conjunta y asociación para lograr un impacto a través de alianzas de desarrollo global del USAID. En MinCiencias, las convocatorias nacionales para fomentar la protección de patentes de resultado de investigación y desarrollo, ¿cierto? Que promueven, digamos, potencialmente la potenciación económica de los sectores económicos, entre esos también el sector solidario. Profe, qué MinCiencias pena. tiene unas convocatorias de jóvenes innovadores en el marco de la reactivación económica. MinCiencias tiene la convocatoria para el apoyo a los proyectos que contribuyen a resolver desafíos establecidos en la misión Colombia hacia un nuevo modelo productivo, sostenible y competitivo en áreas estratégicas de energía. MinCiencias tiene la convocatoria para el registro de propuestas para beneficios tributarios por inversión en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Y Profe, digamos, en Colombia Productiva hay unas convocatorias de formación para emprendedores de turismo. También en Colombia Productiva el SENA y Colombia Productiva abren convocatorias SENA Innova y tienen unos programas de incubadoras de empresas, ¿cierto? Tiene el Fondo Emprender, que también, digamos, constituyen, digamos, algunos recursos. Y allí digamos que si bien allí les estoy dando algunos pininos en torno a esas posibilidades que se tiene de fuentes de financiación, pues literal, yo en el documento que les estoy entregando, ustedes tienen la posibilidad, ¿cierto?, de interactuar allí con 99 fuentes de financiación, ¿cierto? 99 fuentes de financiación tienen allí, becas de investigación, convocatorias de financiamiento para programas, premios de la UNESCO, bueno, tienen una serie de fuentes de financiación que les permite fortalecer ese componente que les está pidiendo el entregable. Mabel, estás levantando la manecita. profe, estaba viendo el Mabel, chat de financiación. Ajá, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? no te escucho, Mabel. Hola, Creo que estás hola, hablando, pero a hola. ver, veo, ¿será que soy yo? Oli, 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 oli. Mabel dice hola, Hola. hola. ¿Los compañeros me escuchan? Sí, sí, en Bueno, definitiva. entonces soy yo si tú la estás escuchando. Espérate, a ver, veo. ¿Allí me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. A ver, veo. Yo creo que allí ya me deben de estar escuchando bien. ¿Me Sí, escuchan? sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Mabel, tú tenías la manecita levantada. Sí, señora, en definitiva. Estaba observando las fechas donde finalizan los proyectos para la financiación que estabas hablando, pero en su mayoría finalizaron en el 2022. La Ah, pregunta lo, es, lo que pasa es que ellos se actualizan cada año, ¿cierto? Y continuamente están allí sacando la convocatoria cada año. Y lo único que hay que hacer es acceder allí, por eso está el link. Y cuando acceden al link, les da la convocatoria vigente. Eso es lo que ocurre allí en el entregable. ¿Sí me hago entender? entiendo, sí, porque yo estaba revisando y muchos ya no están porque pues ya no están las fuentes de financiación e incluso yo trabajo con USAID y Ah, algunos ok. proyectos de USAID ya no están vigentes
por temas de financiación. Unos ya se desplazaron para otros países y los pocos que están en ahorita son para procesos de implementación e inclusión social a la comunidad migrante, exclusivamente a la población venezolana. Otros proyectos de financiación que están ahí ya no están directamente para los emprendedores, sino que van enfocados para todas las víctimas del conflicto armado. Entonces era como para dejar ahí el tema de la claridad. Sí, sí, tienes razón en eso. Y lo que quiero dejarles allí, precisamente para que puedan actualizar la información, es que tienen la posibilidad de acceder a esos link y, digamos, sacan la información de las diferentes convocatorias o proyectos que están financiando en la actualidad, ¿sí? Entonces, la idea con el documento que les entregué allí es básicamente que tengan la posibilidad de hacer una consulta de esas fuentes de financiación que en la medida en que ha ido evolucionando el tiempo, pues cambia el nombre de la convocatoria, como tú bien lo has planteado, ¿cierto? Cambian también los postulados que tienen las instituciones que generan, digamos, esas fuentes de financiación y se van actualizando. Y entonces, en ese orden de ideas, pues las organizaciones solidarias en el marco de su objeto, ¿cierto? Porque, digamos, no todas están estructuradas en el mismo componente, harán uso de la convocatoria o de la información que tienen allí, que una vez acceden a través de los links, les permite establecer, digamos, cuáles son esos componentes sobre los cuales pueden tener acceso. Entonces, muy bien, Mabel, porque precisamente ese es el objetivo, ¿no? Que les doy unos links para que ustedes vayan y actualicen. Les estoy dando 99 posibilidades para que vayan y revisen cómo se está presentando o estructurando en la actualidad. ¿Está claro, Mabel? Muy bueno tu aporte, excelente tu aporte. Dale, profe, sí, señor, muy claro, muchas gracias. Mabel, ¿tú revisaste la asistencia para que quede registrada en el CIPAS? Sí, señor, ya hice confirmación de asistencia y ahí me arrojó el link y ya Perfecto. directamente se Lo conectó. mismo. Lo mismo María Camila, lo mismo María Andrea y Pedro Pablo que estaban en ese proceso. Bueno, entonces, bueno, ya despejamos dudas en términos de la pregunta que me tenían allí. Para ir entonces haciendo como un cierre a lo que estamos planteando, hay que decir que em, si bien esas fuentes de financiación están en el marco de unos derroteros que se tienen a nivel global, ¿cierto? Como elementos de desarrollo que tienen incluidos, por ejemplo, los objetivos del milenio. Hay unas fuentes de financiación que están, que digamos son las más utilizadas, entre otras, ¿cierto? Y es la banca. Entonces, la banca, ustedes tienen allí, los invito también a que revisen en los bancos cuáles son las fuentes que tienen de financiación, cuáles son las tasas de interés, porque tienen unas tasas especiales. Y entonces esos elementos les ayuda también un poco a establecer algunas fuentes de financiación. Em, Hay muy puntuales, digamos, una fuente de financiación que ya tiene los años de los años está asociado a esos proyectos que se presentan al Sena, que tienen unos recursos importantes en donde allí literal hay muchas posibilidades, ¿cierto? Esos, recuerden que esta van a tener allí en los foros. Yo se las comparto en los foros, se las comparto a través de los correos institucionales, del correo interno del curso, ¿sí? Bien, entonces, ya para ir finalizando, em, pues el proceso de sostenibilidad que tenemos con las compañías, con las organizaciones solidarias, lo que busca es, entre otros muchos componentes, que en el fondo sean autosostenibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, muchas de estas organizaciones nacen
y no duran más de un periodo y fenecen, ¿sí? ¿Por qué? Porque técnicamente se requiere, ¿cierto?, que se cumplan esos principios del cooperativismo y a veces no se crean con esa finalidad y técnicamente no logran, digamos, mantenerse en el tiempo, ¿sí? Eso en términos de esa sostenibilidad requerida para las organizaciones solidarias. Quiero aprovechar para felicitarlos a ustedes porque pues han hecho los entregables, ¿cierto? Han hecho todos los entregables a la fecha. Tal vez hay como dos personas que no han hecho los entregables, sin embargo allí en términos generales todos han participado, han sido muy juiciosos en el desarrollo del curso, ¿sí? Bien, allí también hay que hacer referencia a de dónde sale toda esta información. Allí les queda las referencias bibliográficas para que además ustedes mismos las consulten y amplíen, ¿cierto? Más información, porque eso es lo que busco, darles elementos para que ustedes tengan la posibilidad de consultar en las páginas web y ampliar, digamos, los resultados sobre los cuales estamos, digamos, estructurando esta tarea 4 del curso. Bueno, muy bien, esos eran como los aportes que quería hacerles. Recuerden que ya, digamos, la semana anterior también estuvimos trabajando un poco sobre los mismos componentes y entonces lo que nos hacía falta era un poco puntualizar sobre esas fuentes de financiación. Por eso busqué este documento que tiene más o menos 99 posibilidades para que ustedes vayan, consulten, actualicen la información. Pero Pablo, ¿ibas a decir algo? Sí, yo tenía la pregunta, pues, ¿de dónde sacaban las cifras para poder hacerlo la actividad? O sea, ¿dónde sacaban los números? Porque nos presentan unos números, o sea, como en ceros, pero ¿de dónde sacaban realmente los valores para poder sacar el excedente, el patrimonio y eso? No te apenas te escuché el último pedacito porque mi micrófono estaba como en el computador estaba como cerrado y por eso no te alcancé a escuchar bien. ¿Qué me estás diciendo, Pedro? ¿De dónde saca uno los datos monetarios o las cifras para poder hacerlo de el excedente o el patrimonio y esa cuestión? Porque o tienen que inventarse los precios o cómo hace para poder hacer un Ah, buen ok, estado financiero. perfecto. Ya voy a darte línea sobre eso. ¿Y Luz Karime? ¿Tiene levantada la Profe, manecita? ¿sí me escucha? Sí, sí, te escucho. Profe, yo le quería preguntar cómo usted consiguió esa plantilla, porque me llamó mucho la atención que se parece bastante a la institucional que se tiene desde la Vinter. Entonces sí, me llamó mucho la atención cómo la consiguió. Esta plantilla, la de La esta. de financiamiento. Ah, pues resulta que nosotros trabajamos en equipo hay un curso que ustedes en algún momento también van a tomar que es el de emprendimiento solidario. ¿Ustedes no lo han tomado todavía, no? Sí, yo ¿O le sí? estaba comentando por el chat que justamente en Emprendimiento Solidario estamos realizando un Excel donde sacamos Ajá. el tema del excedente. Exacto. Entonces allí resulta que, pues como lo que hacemos es trabajar en equipo precisamente para darles las herramientas, hay digamos esta base de datos y la idea que presentamos es darles las opciones para que puedan consultar. Es por eso que puede ser parecida en términos de lo que estás planteando. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bien, entonces, ante la pregunta que me estás haciendo, a ver, te muestro algo porque es muy importante lo que estás planteando allí. Mira que, a ver, te lo proyecto, ¿sí? Mira, pero que ahí ya están viendo lo que les estoy proyectando, que es la guía de actividades, ¿sí? Sí. Bien. Mira que tú me estás diciendo que de dónde sacamos la información
para hacer el tema en los estados financieros del excedente o la utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bien. En esta parte del curso, en la parte número 4, que es en la que estamos, ustedes van a hacer un informe, ¿cierto? Que contiene esos conceptos nada más, ¿sí? Ustedes digamos que allí, si bien podrían hacer, por ejemplo, un comparativo, entonces podrían tomar los estados financieros, por ejemplo, de Coca-Cola, ¿sí? Y entonces allí poner en el estado financiero de Coca-Cola dice utilidades del ejercicio, por ejemplo, utilidad neta, ¿cierto? Depende de los que estés tomando, versus los de cualquier organización solidaria. Y entonces ahí podrías hacer uso en términos de los datos que encuentras en esa información financiera consolidada. O podría ser un ejemplo en el cual tú efectivamente estableces como criterio diferencial esos dos conceptos. ¿Sí me hago entender, Pedro? Sí, profe, ya. Gracias. A diferencia, y aprovecho para darles un adelantico, ¿cierto? A diferencia, a ver, les muestro acá. A diferencia, organizaciones solidarias. A diferencia de este punto que ustedes tienen en la tarea 5. En la tarea 5 están viendo mi página que básicamente es el curso, ¿cierto? ¿Lo están viendo, jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. A diferencia de la parte final del curso, en donde ustedes tienen unos casos de estudio que inclusive los generé a partir de inteligencia artificial. Entonces, claro, esta guía de actividades que la trabajaremos en la última CIPAS, ¿sí? Aquí ustedes sí tienen que trabajar este caso, mírenlo aquí, y allí sí tienen unos elementos sobre los cuales interactúan, porque hay 3 casos. Entonces ustedes van a identificar en el marco del caso, por ejemplo, aquí está el caso de éxito de una cooperativa, y ahí sí tienen unas variables, ¿están cierto? Tienen unos componentes, ¿sí? Tiene un caso de éxito de un fondo de empleados, ¿cierto? Tiene unas variables, ¿están? Y el caso de éxito del fondo de empleados, caso de éxito de una asociación mutual y caso de éxito de una cooperativa, ¿sí? Entonces ahí sí tienen unos componentes que les muestra unos porcentajes, unas variables en torno a esos procesos que ustedes van a valorar y allí sí tienen que confrontarlo con relación al caso. ¿Sí me hago entender? ¿Jóvenes? Sí, ¿Jóvenes? señor. Bien, entonces, esos son como ese es como un elemento en donde ustedes sí van a tener que, a partir de una información dada que les da el caso, establecer el desarrollo de la actividad. Pero en este no, porque es muy conceptual. De hecho, cuando ustedes lo validan, nosotros en este curso es muy conceptual, mientras que cuando están haciendo el de emprendimiento solidario, que está amarrado con este, ustedes ya no van en lo conceptual, ustedes desarrollan una actividad, inclusive una matriz que desarrollé yo tal vez hace un año y medio, que les deben de haber expuesto el sábado pasado en un CIPAS que tuvieron de emprendimiento solidario, que se los debe haber expuesto en su momento un colega que es el profe Paul, si no, no estoy mal. Y entonces es diferente, aquí es conceptual, mientras que allá en ese curso ustedes ya tienen que tomar unos estados financieros, proyectar ingresos, proyectar egresos, y entonces está diseñado de esa manera. Aquí, digamos, aclaramos todo el tema conceptual y allá lo aplican. ¿Me hago entender, Pedro? Sí, señor. ¿Tú estás haciendo también emprendimiento solidario? No, no, señor, todavía no. Ah, bueno, entonces cuando llegues allí, pues allí sí vas a tener que sacar unas cifras, sacar la TIR, el valor presente. Bueno, ahí sí se aplican todos esos conceptos en cifras. Aquí es muy conceptual. Si bien estamos hablando de la autosostenibilidad, hablamos es de ese concepto, ¿cierto? Tasa interna de retorno, valor presente en torno a que el costo de capital, digamos, no supere esas dos variables, ¿sí? Es muy conceptual. Allá no, allá lo aplican
con estados financieros, con flujos de caja. Bueno, es más operativo. Aquí es más conceptual. Bueno, muy bien. ¿Qué otras preguntas tienen? Pero Pablo tiene levantada la manecita. ¿Alguien más tiene levantada la manecita? No, nadie más tiene levantada la manecita, quiero decir, solo Pedro Pablo. Pero Pablo, ¿tienes otra pregunta? No, no, señor, se me quedó levantado. Bueno, en términos de la participación, quiero revisar acá que hicieron por favor lo de la asistencia, ¿todos? A ver, veo quiénes lo hicieron. Luz Karime ya lo hizo, Juliana ya lo hizo, María Camila lo dejó solo confirmado, Leida ya lo hizo, pero Pablo ya lo hizo y Ofelia ya lo hizo. Bueno, muy bien. Si no hay más inquietudes, quedamos prestos para nuestra tercera y última webconferencia que está programada para cuándo, jóvenes, a ver si están en la jugada. ¿Cuándo tenemos nuestra tercera y última webconferencia? El 8 de mayo. Muy bien. Tenemos nuestra tercera y última webconferencia que básicamente se llevará a cabo el 8 de mayo a las 8 de la noche y allí pues vamos a estar haciendo el cierre del curso. Ya estaremos allí muy cercanos al cierre del curso. Hasta ahora no me canso de felicitarlos, puesto que han hecho los entregables, están muy juiciosos y pues eso es muy importante para nosotros cuando estamos haciendo los seguimientos al curso como tutores, porque ver que ustedes responden, que están en la jugada, nada más ahora en la tarde con 3 de ustedes estaba hablando sobre cómo interactúan para ir al Congreso. Que va del 15 al 17 de mayo. Algunos de ustedes están participando allí con ponencia y esto les genera unos puntos y tal cosa. Entonces, pues me deja muy contento porque este semestre, en este periodo, el 1701, el 1601 del 2024, pues, pues ustedes han sido un grupo muy juicioso, muy interactivo, muy participativo. Bueno, entonces, jóvenes, que tengan una excelente noche y nos vemos el 8 de mayo. Por favor, sigan con sus aportes en los foros, que es, digamos, el elemento que también, digamos, ayuda allí a hacer la visibilización del desarrollo del curso. Feliz semana, jóvenes. Muchas gracias por su Buenas noches a participación. todos. Está muy bien. Hasta Buenas noches. luego. Entonces.